Señor nos guarde de compartir algo que no sea su palabra. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Nuevamente bienvenidos a la casa de Jehová. Dios es bueno y Dios es maravilloso porque gracias a Dios hay lluvia, hay un poco de frío, pero estamos en la casa de papá. Y qué bonito que antes de ir y cerrar nuestros ojos en esta noche, antes de ir a dormir, nos llenemos primero de la palabra del Señor. Amén. Entonces, antes de cualquier cosa, voy a pedirle a nuestro pastor que por favor, si puede orar. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a aprovechar que ustedes están de pie y les voy a pedir que por favor me acompañen. En esta ocasión vamos a ir al libro de Ruth. Vamos a ir ahí a Ruth. Ruth capítulo 2, versículos del 11 al 12. Libro de Ruth, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Okay. Y les voy a pedir que por favor me acompañen a leer esta porción bíblica. Y dice la palabra del Señor. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Gloria al Señor. Les voy a pedir que tomen su asiento, queridos hermanos. Y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ya quizá algunos de ustedes han de estar pensando. Ya conocemos al libro de Ruth, ¿verdad? Es un libro pequeño en capítulos, pero es grande y poderoso porque la palabra de Dios es grande y poderosa. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, creo y confío con todo mi corazón que en esta noche Dios va a estar hablando también a sus vidas, así como Dios ya de antemano ha hablado a la mía. Y vamos a irnos un poquito hacia atrás en cómo era el panorama durante el tiempo en que se escribió el libro de Ruth. Okay. Me di cuenta que muchos de ustedes no podían encontrar el libro de Ruth, quizá porque se pegaban las páginas, quizá alguien les echó glue, pero hermanos, yo les invito a que hojeemos nuestra Biblia un poquito más seguido. Amén. Entonces, vamos a comenzar con la introducción en esta noche. Probablemente voy a dar, no sé, varios versículos bíblicos. Disculpe si voy un poquito rápido. Es algo largo, pero les voy a prometer que voy a hacer lo más que pueda ser breve. Así es que no se frustren ni nada, porque estoy segura que ya han escuchado todos estos versículos. Si no, pues me puede preguntar al final. Entonces vamos a ir a la introducción, queridos hermanos, en esta noche. Y el libro de Ruth
es uno de los únicos 2 libros registrados en la Biblia que llevan nombre de mujer. Sí, hermanos. También las mujeres somos importantes, tan importantes que el Señor no se olvidó de nosotros y también puso a Ruth en este libro. O él puso el nombre de Ruth, porque yo creo que pudo haber puesto Boaz o pudo haber puesto Elimelech o yo no sé qué otro nombre, pero a Jehová le plació poner Ruth. Y gloria a Dios por ello. Este libro pertenece a la clasificación de los libros históricos de la Biblia. Fue aproximadamente escrito en el siglo X, durante el periodo de los jueces. ¿Cómo sabemos esto? Pues bueno, en el primer versículo de este libro se nos dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y hasta ahí paramos. Se desconoce el autor de este libro. La mayoría de los eruditos han llegado a la conclusión de que el libro de Ruth fue escrito durante el tiempo de Gedeón. Y Gedeón fue uno de los jueces que Jehová Dios levantó para pelear por Israel. ¿Okay? Recordemos que Dios en su infinita misericordia levantó jueces para que pelearan por Israel, ya que eran constantemente oprimidos y atacados por pueblos paganos a causa de su desobediencia para con Dios. El problema fundamental con los israelitas era que su fe en Dios estaba fundada no en el amor, hermanos, y no en la gratitud en el Señor, sino en los deseos y las ambiciones egocéntricas. Buscaban a Dios solo en momentos de crisis, cuando sentían que lo necesitaban, cuando tenían algún problema. Al principio del libro de Ruth, también se nos informa que durante este tiempo había una hambruna en la tierra del país de Canaán. Es decir, no había comida, estaba muy escaso el alimento y aquellas personas estaban sufriendo. El pueblo de Israel sufría no solamente por ser atacados por otros pueblos paganos, por algunos pueblos paganos, sino que ellos sufrían físicamente porque tenían hambre, tenían necesidad de traer alimento a su boca y no lo había. Al principio de Ruth también se nos informa que durante este tiempo había una hambruna en la tierra del país de Canaán. Esto era la consecuencia de la misma desobediencia del pueblo de Israel. Jehová ya se los había advertido y ustedes pueden comprobar esto en el libro de Levítico, capítulo 26, versículos del 19 al 20. Levítico 26, del 19 al 20. Tenía el país reposo, pero no tenía pan, ni siquiera Belén, que también se llamaba Efrat o Efrata, que significaba casa de pan. Una tierra fértil se torna estéril para correctivo y freno de la lujuria y vana ostentación o jactancia de sus habitantes. Imagínense por un momentito, imagine cómo estaba el pueblo en aquel tiempo. Todo lo que estaba sucediendo era algo terrible. Continuamente nosotros podemos ver en las noticias, en la televisión, que países como Venezuela están sufriendo de hambre. Hay una hambruna terrible en Venezuela en estos momentos, siguiendo por muchos otros países. Eso es devastador. Ver que los hijos, ver que los ancianos, ver que las mujeres y los propios hombres se están muriendo, donde no hay que comer, donde quizá ni siquiera pueden cerrar sus ojos en la noche porque tienen demasiada hambre y no hay ese pan que llevar a su estómago. Elimelech, un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab, juntamente con su esposa Noemí y sus 2 hijos, Mahalón y Kelión, a causa de la hambruna ya mencionada que se suscitaba en el país de Canaán, afectando a Belén de Judá, como lo podemos ver nuevamente en Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Imaginemos este panorama.
Elimelec sale de Belén y hace un recorrido. No tengo un mapa para mostrarles en las pantallas. No sé si en sus Biblias puedan tener, la mayoría de las Biblias tienen mapas, pero era un recorrido bastantito largo, no era un recorrido fácil. Y bueno, de una parte se comprende, queridos hermanos, porque ¿quién no quiere lo mejor para su familia? A nadie le gustaría que nuestros hijos, que nuestro cónyuge, que nuestros parientes muriesen de hambre. Entonces, aunque Jehová Dios ya se los había prohibido que se mezclaran con los moabitas, entre otros, pues Elimelec decidió emprender el viaje hacia Moab. ¿Ok? Entonces, el país de Moab se localiza al este del Mar Muerto, en la actual Jordania. Los moabitas surgen a través de Moab, quien fue hijo de Lot, sobrino de Abraham, quien procreó con su hija mayor a causa de incesto. Y eso lo pueden ver en Génesis capítulo 19, de los versículos 30 al 38. Y más adelante vamos a ver un poquito más acerca de esto, por qué hicieron esto. Los moabitas eran parientes lejanos de Israel, como ya he mencionado, son descendientes de Lot, del hijo de Lot. Los moabitas eran parientes lejanos de Israel, pero aún así los moabitas eran un pueblo pagano que adoraban a otros dioses y practicaban rituales que eran abominación delante del Dios de Israel. Estaba estudiando, y me impactó mucho que uno de los rituales que las mujeres moabitas hacían, que lo hacían para honrar a la diosa de la fertilidad, es que ellas ponían vasijas en forma de cruz y las encendían con fuego. Y yo no sé de qué material pudieron haber sido estas vasijas, al punto que se comenzaba a incendiar el piso o el lugar donde estaban. Pero esto no es nada de impactante. Lo impactante es que las mujeres, escuche bien, las mujeres literalmente aventaban a sus hijos, los más pequeños, los recién nacidos, los aventaban en medio de la cruz. ¿Y qué creen que pasaba? No solamente los niños ahí se pegaban en su cabecita y yo no sé, quizá otras fracturas, pero esperaban a que la lumbre, a que el fuego los consumiera. Y todas las mujeres así lo hacían. Pueden imaginarse una fila de estas mujeres haciendo estas cosas con sus hijos. Solamente algo para mencionar de los rituales que ellos hacían, en este caso las mujeres. ¿Ok? Jehová había ordenado al pueblo de Israel a que excluyera de su asamblea a los moabitas y a los amonitas hasta la 10ª generación. Esto lo vemos en Deuteronomio 23, capítulo del 3 al 6, y en Nehemías, capítulo 13, versículo 1. En Ruth 1:3, vamos a leer lo que dice Ruth 1:3. Y dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Hasta ahí. ¿Quién murió, hermanos? ¿Y quién quedó? Noemí con sus 2 hijos. Imagínense ahorita el panorama en el cual esta mujer estaba. En una tierra que no era el de ella. Estamos hablando de Noemí ahorita. En un lugar que no era su tierra. ¿Ok? Y no solamente eso, quizá el añorar, muchos de ustedes se pueden identificar, yo me identifico. ¿Quién no añora regresar algún día a su tierra, donde nació o donde creció? Porque ya hemos sabido que cada uno que dice la parte donde usted viene es la más bella de este planeta, ¿verdad? Entonces imagínense ella, no solamente ella estaba lejos de su parentela, de su pueblo, pero había perdido a su esposo. Era un dolor que me imagino que era un dolor increíble, el cual ella sentía en su corazón. ¿Cómo habrían estado sus emociones de Noemí, sus sentimientos?
Entonces, ahora ella se quedaba con sus 2 hijos, los cuales también vemos más adelante en el capítulo 4 que dice que tomaron para sí mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba ¿cómo? Ruth. Y se dice que Ruth era una posible hija del rey Eglón de Moab. Y también dice la palabra que habitaron ahí unos 10 años. Okay, vamos a entrar al punto número 1. Esta era la introducción. Ahora, el título de esta enseñanza o plática, como a usted le guste nombrarlo, es la necesidad de una redención. La necesidad de una redención. Punto número 1. ¿Qué significado tiene la palabra redención? O significado de la palabra redención. La redención significa liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. Mire, voy a poner énfasis nuevamente en unas palabras. La palabra redención significa liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. Eso es el significado de la palabra redención. Y bueno, hemos escuchado muchas veces acerca de la redención, pero solamente el Señor sabe, quien es el único que conoce nuestros corazones. Solamente el Señor sabe por qué es que Él quiere que volvemos a recordar acerca de la necesidad de una redención. Los hebreos tenían un fuerte sentimiento de solidaridad familiar o clánica. Un clan está compuesto por un padre, hijos y nietos. Todos los individuos del mismo son considerados como una prolongación o duración del patriarca que le dio origen, miembros de un cuerpo en desarrollo que tienen los mismos huesos, la misma carne y la misma sangre. Y eso usted lo puede ver en Génesis, en Jueces y en algunos otros, en algún otro libro de la Biblia. Por lo tanto, habían 3 costumbres principales que los hebreos practicaban. ¿Okay? Costumbre número 1. Si un hombre era asesinado, la sangre derramada no era únicamente la suya, sino que todo el clan sangraba con él. Como la vida residía en la sangre, de acuerdo a Génesis 9:4 y a Levíticos 17:11, toda la vitalidad del clan sufría una cierta pérdida. Por consiguiente, era costumbre que un miembro del clan herido persiguiera y matara al ofensor, tomando así algo de la vida del clan ofensor a fin de restablecer el equilibrio social. Y usted también puede ir a la Biblia, hermanos, a Números y a Deuteronomios. Ahí los pasajes bíblicos me los reservo para que ustedes también estudien. El pariente que llevaba a cabo el cumplimiento de esta obligación recibía el nombre de redentor, redentor del clan. Y hay una palabra hebrea de la cual yo tengo un poquito de duda. Y quiero confirmar con pastor porque no quiero enseñar algo que no sea verdadero, pero Goel era en hebreo. Entonces redentor, ¿verdad? En hebreo es Goel. ¿Okay? Entonces tenía que haber un Goel para que de cierta manera, me atrevo a usar esta palabra, para que de cierta manera tomara venganza de lo que había sucedido con el pariente del clan. ¿Okay? Vamos a ir a la segunda costumbre. Puesto que las posesiones materiales de un individuo, su campo, su casa, etcétera, etcétera, todos los bienes materiales, en cierto sentido eran como prolongaciones de su misma persona, también estas eran consideradas como pertenecientes al clan. ¿Okay? No solamente la familia, pero también las posesiones.
Así que cuando un pariente empobrecido se veía forzado a vender o a deshacerse o a entregar sus propiedades, debía intervenir algún pariente. Es decir, estaba obligado a mantener la propiedad dentro del clan, comprándola o redimiéndola de manos del extraño a quien había ido a parar. Y eso usted lo puede ver en Levítico y en Jeremías. Usted puede ir para atrás a la Biblia y usted ahí lo puede encontrar. También el pariente que cumplía ese deber recibía el nombre de Goel, de redentor. Y la función misma se llamaba Kula. Y ojalá que lo esté pronunciando bien, Kula, en hebreo, que significa redención. Ahora vamos a ir a la número 3. Ahorita les voy a pedir que pongan en su mente la costumbre número 2 y número 3. Ya hablamos que era importante la redención de ¿qué? ¿Cuál fue la número 2? La redención de los bienes materiales. Ahora vamos a ir a la 2, a la 3. La continuidad y la integridad del clan eran amenazadas también por la falta de hijos. Entonces, si no se había hijos, no iba a haber descendientes, no iba a haber un linaje de ese varón. ¿Okay? Entonces, la continuidad y la integridad del clan eran amenazadas también por la falta de hijos. En una época en que los hombres no tenían idea de la resurrección. Ellos buscaban, hermanos, la inmortalidad, la larga duración de su nombre a través de los hijos y los nietos. Y saben que todavía no son muchas las personas, pero todavía hay familias así. Todavía hay familias que se preocupan mucho por la descendencia del nombre, de los apellidos, del primer nombre del abuelito, lo lleva el papá y lo lleva el nieto y luego el bisnieto. Y así sucede. Está en las mejores familias. Si un hombre moría sin haber engendrado un hijo, moría por completo y el clan quedaba como mutilado, quedaba incompleto. Una tercera costumbre venía a resolver esta crisis. El hermano del difunto estaba obligado a tomar para sí a la viuda y el primer hijo que nacía de esta unión era considerado hijo del ya fallecido, heredero de sus pertenencias y sostén de su nombre y su linaje. El término latino para designar al cuñado es levir. Y de esta palabra es que proviene la palabra levirato. ¿Okay? Es el término levirato. Eso también es bíblico. Usted va a Deuteronomio 25, versículo del 5 al 10. Entonces, hasta ahorita nosotros hemos visto en la introducción el panorama, lo que sucedía en los tiempos de Ruth, de Noemí, de Elimelech. ¿Ok? Entonces ya vimos el significado de la palabra redención. ¿Ok? Que es liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. También vimos vamos a ir al punto número 2. ¿Quiénes necesitaban o necesitan redención? Ya vimos estas tres costumbres. Estas tres costumbres, cuando usted se pone a escudriñar la Biblia, es algo asombroso. Porque eso se lo practicaban los hebreos. ¿Ok? La cultura hebrea, ellos lo practicaban. Entonces no era de que si querías o no querías, era algo que ellos tenían que hacer. ¿Ok? Ahora vamos a ir al punto número 2. ¿Quiénes necesitaban o necesitan redención? Uy, hermanos. ¿Quiénes necesitaban o necesitan redención? Ya sabemos que se quedó Noemí sin su esposo y sin sus 2 hijos. Los hijos mueren. Miren lo que dice el versículo número 5. Le voy a pedir a alguien que lo lea. Le voy a pedir a nuestra hermana. ¿Quién de las hermanas lo tiene? Usted, hermana, lo puede leer, versículo 5. Gracias, hermana. Entonces nosotros aquí
a través de la palabra nos damos cuenta que no solamente fallece el esposo, ahora fallecen los únicos 2 hijos que esta mujer tenía. Vamos para atrás. Estaba en Moab, lejos de su país, lejos de su tierra. Se queda sin su marido. Los hijos se casan, viven con las esposas y al poco tiempo también fallecen los hijos. ¿Cómo se sentiría esa mujer? Yo me pongo a pensar, ¿qué pensaba? Una de las cosas que nos revela la palabra es que ella pensaba que Dios la había abandonado, porque Dios había permitido que todo esto le pasara a ella, Noemí, hija del Dios Altísimo. Ahora solo la acompañan sus 2 nueras, Orfa y Ruth, y sobre todo su Dios, el Dios de Israel, lo cual en ningún momento la había abandonado, aunque ella pensara todo lo contrario. ¿Sabe qué? Yo no sé lo que usted esté pasando en este momento, o yo no sé lo que su familia esté enfrentando, yo no sé las luchas por las cuales usted está atravesando en este tiempo. Pero yo sí le quiero decir y le quiero asegurar que al Dios al cual nosotros servimos es el mismo Dios que está con usted. Y aunque usted quizá ha llegado a pensar como Noemí, que Dios la ha abandonado por esos momentos tan difíciles, por esos momentos que ya quisiera usted que terminaran, me atrevo a decirle que Jehová Dios está con usted. No importa si usted está pasando por una enfermedad que es de vida o muerte, no importa si a alguien le han diagnosticado cáncer, no importa si a alguien le han diagnosticado una enfermedad incurable, el Dios de Noemí está con usted y está conmigo. Yo no sé si usted tiene comida en la alacena en estos momentos en su casa. Yo no sé cómo ande su cuenta de banco, cómo ande su chequera en estos momentos. Pero aun cuando usted no tenga ni un solo frijol en la alacena, aun cuando usted no tenga ni siquiera un penny en su cuenta de banco, Jehová Jireh está con usted. ¿Y sabe qué? Muchas veces nos falta creerle más a Dios. Más. Aun cuando lo hemos dado todo, aun cuando sentimos que ya todo está perdido, nos hace falta creerle más a Dios. Más todavía. Más de lo que usted cree en su mente y de lo que usted piensa que le cree. Más de lo que su corazón puede llegar a sentir. Hay que creerle más a Dios todavía. Entonces, Noemí decide regresar a Belén de Judá, como dice en el versículo 6. Orfa, emprenden un largo camino, Noemí, Orfa y Ruth. Y a medio camino, yo no sé cuántos kilómetros, cuántas millas, cuántas horas faltaba para llegar a Belén. Pero lo que sí sé es que una de ellas, solamente 2 veces le dijeron, y no hubo tercera, ella corrió. Orfa corrió y se regresó a su pueblo. Fue detrás de sus dioses. Y ella se regresó. Y solamente quedó una nuera con su suegra. Y ustedes y yo sabemos que Ruth decidió quedarse con Noemí. Qué hermoso. Y hago un paréntesis. Qué hermoso que existan estas historias bíblicas acerca de una nuera y de una suegra. Qué hermoso, porque no siempre, como es esa costumbre de decir que las suegras y las nueras no se llevan. Aquí podemos ver un hermoso ejemplo
de que hay suegras piadosas que dan buen ejemplo a su nuera y se las ganan con todo su corazón. Tal fue el caso de Noemí con Ruth, que Ruth decide seguirla. Ruth era una moabita. Ella se iba, ahora se cambian los papeles. Ya no es Noemí que se va a encontrar en una tierra lejana y en un país extranjero. Ahora es la nuera, ahora es Ruth quien ella decide seguir aparentemente a su suegra. Pero es que en verdad ella decide seguir al Dios de Noemí, a Jehová Dios. Entonces Ruth toma la decisión de seguir a su suegra Noemí, quien emprenden el camino juntas hacia Canaán, Belén de Judá. Ahora Noemí y Ruth, la moabita, llegan a Belén. Y vamos a leer ahí. Vamos a ir a los versículos 19, 21 del mismo capítulo 1. Y mire lo que dice. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ok, vamos a leerle hasta ahí por ahorita. Entonces, en ese momento cuando entran a Belén de Judá, Noemí y Ruth, aquellas vecinas, aquellos parientes lejanos, de repente las ven a ellas. Imagínense, ellas venían de perder a sus seres queridos, a 3 seres queridos. Una madre había perdido a sus 2 hijos y a su esposo. Y en esta ocasión Ruth había perdido al suegro y al esposo. ¿Ustedes piensan que ellas entraron a Belén con una sonrisa? ¿Que entraron bien contentas? Puedo pensar que ellas entraron, obviamente venían quizá todas sucias, quizá malolientes, con mucha sed, con hambre, porque venían de un recorrido largo. Y luego mire lo que dice aquí, ¿que acaso esa no es Noemí? ¿Qué semblante pudo haber tenido Noemí? Que quizá era muy poco lo que le reconocían, que quizá no estaban seguros si era ella o no. Quizá tanto como Noemí como Ruth iban vestidas de cilicio, como lo hacían los israelitas, cuando la aflicción y la tristeza invadían sus vidas. ¿Se recuerdan? Los israelitas se vestían de cilicio y muchos de ellos rompían sus vestiduras como símbolo de la tristeza, de esos sentimientos que ellos tenían en ese momento, en esa aflicción. Ahora mi pregunta es, ¿cómo nos vestimos nosotros en los momentos de aflicción y de tristeza? ¿Qué semblante nosotros reflejamos en los momentos de aflicción y de tristeza? ¿Será que las personas que están a nuestro alrededor quizá no nos conocen por nuestro semblante, por nuestras actitudes, por nuestra manera de ser? Entonces, Noemí y Ruth llegan a Belén justo al comienzo de la siega de la cebada. Santo. Ellas llegan, quizá de repente les dieron un lugar para que se acomodaran por ahí. Y Ruth sabía que había que trabajar porque tenían hambre, debían que comer, debían quizá que pagar un cuarto, yo no sé, pero ella sabía que tenía que trabajar. Y yo me atrevo a decir que cuando Ruth dijo estas palabras en el 1:16,
no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Note, desde ese momento ella está aceptando a Jehová de los ejércitos. Desde ese momento ella está declarando con su boca que él acepta a Jehová Dios. Entonces yo no tengo ninguna duda que el Espíritu Santo que ya moraba en ella a causa de tomar la decisión de seguir a Jehová fue quien la guió al campo de voz. Al campo de voz a trabajar, a recoger espigas. Ahora, Noemí y Ruth necesitaban ser redimidas. ¿Ustedes se recuerdan de las 3 costumbres que yo les mencioné al principio? ¿Se recuerdan que había una necesidad de ser redimidas cuando un pariente moría? En este caso habían 3 parientes, habían 3 varones. Por lo tanto, no solamente Ruth necesitaba ser redimida, sino por lo tanto Noemí también. Entonces Noemí y Ruth necesitaban ser redimidas. Como Noemí ya era de avanzada edad, entonces le tocaba a Ruth ser a quien redimieran. Noemí para que no perdiera sus bienes materiales en Belén, y Ruth para que el nombre o el linaje de su marido fuera prolongado. Alguien tenía, hermanos, alguien tenía que pagar un precio por estas 2 mujeres. Alguien tenía que ser el redentor, al igual que nosotros, al igual que toda la humanidad. Necesitábamos un redentor y lo seguimos necesitando. Un redentor que pagara el precio por sus pecados y por mis pecados y por los pecados de todo el mundo. Podemos ver aquí cómo se asimila la redención de la humanidad y la redención de estas 2 mujeres. Habría que existir un redentor. ¿Y quién iba a ser ese redentor? ¿Qué decía? ¿Qué decía la costumbre? Vamos a ir al punto número 3 y es el último punto. ¿Cómo se puede obtener la redención? Mire lo que dice este punto. Quizá ya tanto se ha hablado de la redención que quizá nos dormimos en el servicio cuando nos vuelven a hablar de la redención, porque es que ya sabemos ese tema al derecho y al revés, como se dice. Pero ¿cuántos de nosotros realmente valoramos lo que es la redención? ¿Sabe cómo nosotros nos vamos a dar cuenta cuando nosotros mismos valoramos la redención? Con nuestros actos. ¿Usted cree que el pueblo de Israel en aquel tiempo, cuando estaban los jueces, usted cree que ellos valoraban que Dios los había sacado de Egipto? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha sacado de Egipto? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha sacado de esas aguas cenagosas, de ese lodo que nos manchaba nuestras vestiduras? ¿A cuántos de nosotros? Entonces, en aquel tiempo, y abro un paréntesis y el otro no lo cerré, ustedes yo creo que se dieron cuenta cuando lo cerré, pero en aquel tiempo, el pueblo de Israel no valoraba lo que Dios hacía por ellos, porque en cuanto Dios los rescataba, ellos regresaban y comenzaban a hacer las mismas cosas, las mismas abominaciones de las cuales Dios ya los había librado. Entonces ellos se encontraban con la tarea de volver a clamar a Dios, y Dios en su misericordia enviaba otro juez, levantaba otro juez. Entonces, acerca de la redención, ¿cuántos de nosotros nos hemos vuelto a Egipto? ¿Cuántos de nosotros valoramos la redención
¿Cuántos de nosotros hemos abrazado, hemos cuidado de esa redención? Porque a muchas veces se nos hace fácil seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando. Hey, ¿y la redención dónde está? ¿Dónde está la redención? ¿Dónde está la redención que aún sin merecérnosla, el Señor nos las dio a través de nuestro Señor Jesucristo? Porque ciertamente no se encontraba en toda la tierra y en todo el mundo alguien perfecto como Cristo, que fuese capaz de dar su vida en la cruz del Calvario para que a través de esa sangre derramada nosotros pudiéramos ser perdonados por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta de la gran importancia que tiene la redención? No solamente como costumbre en el tiempo de Ruth y Noemí, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. Ahora, en este tiempo, para la iglesia de Cristo, ¿qué tanta importancia tiene la redención, hermano, para usted y para mí? Ahora, voy a seguir. Como ya sabemos, Ruth llega al campo a recoger espigas, llega Boz y después Boz le dan informe, Boz pregunta quién es ella, le dan informe y sucede que se conocen y sucede que Ruth halla gracia delante de los ojos de Boz y le pide que no se vaya, que se quede ahí, le ofrece comida, le ofrece agua y eso solamente lo pudo hacer Dios. Y aquí vemos otra cosa. Y yo sé que es otro tema, pero nosotros podemos ver la gran providencia de Dios para con su pueblo. Aunque Ruth era una moabita, ella ya encajaba en el pueblo de Dios porque ella había decidido seguir a Dios. Entonces desde ese momento Ruth ya era considerada parte de la iglesia de Cristo. Entonces, después de eso, Ruth trabaja todo el día, llega en la noche con su suegra y le dice dónde estuvo. Y aquella suegra se alegra y le dice, ¿sabes qué? Él es pariente de Elimelech. Él nos puede redimir. Él no dijo, él te puede redimir. Ella dijo, él nos puede redimir, porque las dos necesitaban esa redención. Boz surge de que Noemí le da ciertas direcciones a Ruth y Ruth hace lo que su suegra. Ya saben que Ruth se va a la era donde se encontraba Boz y sucede ahí un diálogo impresionante donde después Boz está de acuerdo a redimir a Ruth y a Noemí solamente si este pariente que existía más cercano se negaba, porque existía otro pariente más cercano. Este pariente más adelante se lo encuentra a Boz cuando Boz sube a la puerta, se lo encuentra y le cuenta toda la historia, todo lo que había sucedido. ¿Y qué creen que sucede? Este pariente dice que sí, que él va a redimir a Noemí, porque iba a tomar el mando, iba a pagar o iba a negociar por las cosas materiales. Pero cuando se le dice tienes que tomar también a Ruth, ¿qué es lo que dice, hermanos? No. Tómala tú si quieres. Vamos a ir al 4, Ruth 4, versículo 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Pero es que ese pariente no sabía que es que no era él, es que Dios ya tenía propósitos para Ruth y con Noemí, y es que no estaba de que ese pariente la redimiera, porque Dios ya había escogido a Boz. No solamente era rico en posesiones, pero si nosotros nos podemos a escudriñar y estudiar el carácter de Boz, nosotros nos podemos dar cuenta que era un hombre piadoso.
Y todavía eso, antes de estos capítulos, nos sentí algo hermoso que este hombre le llama mujer virtuosa a Ruth. Entonces yo creo que ya se estaba enamorando de Ruth. Le llama mujer virtuosa y la empieza a elogiar. Y yo creo quizá fue amor a primera vista, yo no sé. ¿Y qué sucede después? Vos redime a Noemí, pero también a Ruth. Vamos al 4, versículos del 9 al 10. Y dice la palabra del Señor. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Dios proveyó por un redentor para estas dos mujeres. Y mire, cheque esto. Vos cumple el rol de redentor para con Noemí y Ruth la moabita. Otra vez, ¿Ruth qué? La moabita. Gracias, hermanos, por participar. La moabita era una mujer que pertenecía ¿a qué? A un pueblo pagano. Pero aquí ya había alcanzado la misericordia. Hay una palabra que me gustó mucho la primera vez que la escuché y la atesoré en mi corazón. Ruth, la moabita, alcanzó la gesed, la misericordia o fidelidad de Dios. Así nosotros también la hemos alcanzado, queridos hermanos. Hemos alcanzado la gesed, la misericordia o la fidelidad de Cristo. Porque si no fuera por Él, no nos encontráramos en este lugar, no estuviéramos sentados con nuestros oídos y nuestros corazones dispuestos a recibir este mensaje. Hermana Norma, ¿qué fue lo que usted quiso dar a entender? ¿Cuál era el punto? Que así como Ruth y Noemí fueron redimidas, Dios también ha proveído por un redentor para con nosotros, para que nos redimiera. Y no solo eso, pero también un punto de esta plática es de que sepamos cuidar. Gracias, pastor. Nuestra redención. No podemos volvernos atrás e irnos en pos de dioses ajenos. Porque ciertamente ya hemos sido redimidos. Y se supone que si salimos de Egipto para entrar a la tierra prometida, es porque en Egipto estábamos esclavizados. ¿A qué? ¿A qué estaba esclavizado usted? ¿A qué estaba esclavizada yo? Se supone que vinimos a Canaán, a la tierra prometida, porque había la libertad, porque hay una promesa de Dios, porque en Canaán es donde el Señor nos ha libertado, donde el Señor nos ha perdonado, donde el Señor nos ha levantado y donde el Señor nos sigue restaurando. Ese es el punto, hermanos. Es hermosa la historia bíblica. Es hermosa y se saborea cuando se recibe con un corazón humilde y con el deseo de seguir aprendiendo. Cuidemos de nuestra redención. Me gustaría que fuéramos por último a 1 Timoteo 2:6. 1 Timoteo 2:6. Y este es un pasaje hermosísimo. Mire lo que dice 1 Timoteo 2:6. Vamos al 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay nadie más fuera de Cristo
por el cual nosotros podamos ser salvos. Y los que ya aseguramos y decimos ser salvos a través de la redención de Cristo, cuidémosla, cuidemos esa redención. No dejemos que el enemigo nos haga que la perdamos con nuestras acciones y con la manera que nosotros actuamos, con las cosas que nosotros escogemos hacer, porque nadie nos hace hacerlas. Nosotros tomamos la decisión de hacerlas. No le echemos la culpa a nadie. En conclusión, el mensaje del libro de Ruth es redención y esperanza mesiánica. Su simbolismo es elocuente y profético, y sus personajes constituyen tipos más explícitos del advenimiento del Redentor de Israel y la iglesia. Vos, un tipo de Cristo, pudo redimir a Ruth y a Noemí, siendo el pariente más cercano. Ruth, un tipo de iglesia. Ruth, la étnica o gentil, oriunda de los campos de Moab, que vino a ser parte del pueblo de Dios, es tipo de la iglesia, hermanos. Y mire lo más impactante para recordárselo, porque yo sé que ustedes ya saben. Mire lo que dice acá en el 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, quiere decir su niñera. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre del rey David. No, Noemí había tenido el hijo, Ruth lo había tenido. Noemí había pasado a ser la abuelita. Entonces vemos aquí que Ruth la moabita ahora forma parte del linaje de Cristo. Gloria al Señor. Y nosotros que nos llamamos o que nos dicen ser los gentiles, ahora nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Entonces yo les animo a seguir adelante, a seguir gozándonos por nuestra redención, a seguir gozándonos por las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Y si usted aún no se ha decidido en afirmarse al 100% en los caminos del Señor, yo le extiendo la invitación de que hoy es el día. No importa que vengamos a todos los servicios, hermanos. No importa que hagamos tantas cosas para servir. Pero si su corazón está lejos de Cristo, he ahí el detalle. Yo le pido que se ponga de pie. Le pido que se ponga de pie y creo que tenemos unos minutitos más para orar. Y les voy a pedir que alcemos nuestras voces alabando al Señor por su redención para con nosotros.